A reading from the first letter. Lectura de la primera carta de San Pedro. Beloved, concerning the Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que padecían la gracia destinada a ustedes. El Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el nuestro. Y ahora les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien a la expectativa del don que les va a traer la revelación de Cristo. Como hijos obedientes, no se amolden más a los deseos que tenían antes en los días de su ignorancia. El que los llamó es santo. Como Él, sean también ustedes santos en toda su conducta, porque dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Tus palabras, Señor, alegran el corazón. Tu enseñanza da luz a los ojos. Brothers and sisters, the Lord be with you. Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijas y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros.
Before I begin, I would like to introduce Father Antes de Peter, who is comenzar, here from the Archdiocese quisiera of Krakow, decir unas palabras very famous for our late Holy Father, Blessed John Paul II, who was the Archbishop at del that time, and so we welcome que Father. fuera arzobispo en aquellos momentos. It's a great pleasure to be back here at EWTN. It's early in the morning and my mouth is still La twitching. EWTN, But no, it's really a great pleasure because it's a peaceful. en realidad en la mañana ha sido un placer. It's not powerful just because of the broadcast. No es algo poderoso por la transmisión, Rooted in prayer, sino porque está arraigado en las oraciones, we get everything. que así nos haría Prayer today says something very simple. oírlo todo. Grant us, O Lord, we pray, Concédenos, that the Señor, course of our world may be directed by your que peaceful el mundo pueda ser that your church may rejoice untroubled dirigido y que tu iglesia, devotion. Simple words, but con very unas simples palabras, important for our times. pueda ser dirigido Look at that, though, of course, we en just nuestros had momentos, two en nuestros wonderful tiempos. feasts. One is a sacred feast. It's a liturgical year. It's the culmination of Es un año litúrgico, the birthday of the church. It was an es de la explosion. iglesia, el nacimiento de la iglesia. First Pope got out there and preached his first homily, and there's a little footnote in there and says, incidentally, Hay una pequeña nota al calce today. Well, that's quite a footnote, and it's a wonderful y es en realidad una gran nota al prayer calce that Peter and all the disciples que Pedro y sus discípulos praying for the coming of the Holy Spirit before all of that venían antes que todo eso prayer, and then they didn't stop there and y just que no se detuvieron ahí. we didn't see it recorded in Scripture, but they went out to the streets, Sin embargo, salieron a la calle acted upon their convictions, and there weren't their own convictions; there were y convictions. las palabras de su propia convicción. Gifts of the Holy Spirit on Pentecost. The second, of course, is Memorial Day. That was yesterday. El segundo es el Día de la Recordación de los Caídos, It's almost a que sacred se holiday. celebró ayer. When you think about it, this is something about people who have done the greatest. They've gone beyond Esto es hope, algo, es un día de los que dieron el todo. and I would just like to extend that because it's such a beautiful thing Y and quisiera extender esto porque es algo tan hermoso wonderful efforts, not just in the military, but many others. y es un gran ejemplo no solo Sacrifice. de los militares y de su sacrificio. The quote of General MacArthur at West Point. Para citar al general MacArthur, Says, in battle and in the face of danger and death, the soldier discloses those divine attributes which his maker gave los divinos atributos, his own image. No physical courage and no ningún valor físico can take the place of the divine help. puede tomar el lugar de la divina ayuda. However hard the incidents of war may No be, importa lo difícil que haya sido, offer and to give us life for his country, nos da vida con su ejemplo, development of mankind. con el ejemplo de la humanidad. To ponder on when we have our troops abroad and we need to Cuando tengamos a nuestras tropas en el extranjero, as well. The gospel speaks about the hundredfold that is at our bequest if we follow God's plan and God's si seguimos el plan de Dios if we divest ourselves y hagamos lo mejor que podamos, of his wanting to give us those freedoms. And so we have to ask that por lo question, tanto tenemos que hacer la pregunta hundredfold do we really want? de dar Hundredfold 100 from veces the ball, the hundredfold from the ball. What I mean by that is the sports world, or is it the hundredfold from an o es 100 veces It's good for us to ask that question today and to see how de lo que nosotros podemos dar. plan, which is much more than the economy, much more Es algo que es mucho más que la economía, than the other things that seem to take up our lives and our time, those trinkets of life. de tomar esas cosas de la vida That I wanted to check on. que parecen insignificantes. We see here our first, the Pope, Peter, but he's speaking as one who is writing a letter Sin embargo, está hablando como si escribiera una carta. in Corinth, but he's speaking, it's one of the Catholic epistles. That means Es una de las epístolas católicas, means that it is an epistle that is given to all. una epístola que es dada a todos. That's in a sense raising the dignity of the person who is writing, and that is, of course, Peter himself. Que habla sobre la persona que está escribiéndola, Isn't there Pedro. revealed to you that the prophets were saying not Pero parece que los profetas decían regarding the things that have been announced to you by those who preach to you. What he's saying there is que han sido anunciadas por las personas que les hablaron a ustedes. they were
preparing for the coming of the Lord. Now se you preparaban para llegar al Señor. are the ones who are beneficiaries from this wonderful prophecy that they were given. And of course, the ratification of Y that por supuesto la ratificación de ello. Holy Spirit. And so he says, gird up the loins of your mind. Interesting word use. Es una palabra interesante la que utilizaron. Well, he's basically saying to gird up your loins was the idea, well, first of all, when the Israelites went out, Cuando los israelitas fueron, that expression is in there, utilizaron esa expresión as if they were going to be on the march. como si hubieran estado en marcha. And so Passover is one to move on. And so again, a call to action. And also to live soberly, he says, Y también para vivir sobriamente, beyond those graces given by God. por la gracia dada por Dios. Past, those prophets, those people who taught, so that we can assure the present act Así que podemos asegurar gives perspective of the future. de dar una perspectiva del futuro. He sang it in the responsorial psalm. You know, it's about Que cantamos en el Salmo, He's given us his salvation. He's shown us his que salvation. nos da la salvación. Shown us just some nice little things. Our salvation is Nuestra what salvación we're all about. es de lo que nos tratamos nosotros. Bring to the present and to bring that to the future. It is about salvation. Es acerca de la salvación Economic climate. y el clima económico, It's something that is really about eternity. Christ y es acerca de la eternidad. giving to us that salvation. And so Peter goes on to say in that Por lo tanto, Pedro sigue diciendo being in compliance, de estar en cumplimiento or ignorance, y no en ignorancia, holy. That's what it's about. y es de eso que se trata. Kind of sometimes get trapped in our work, whether it's A veces nos atrapamos en nuestro propio trabajo, but something which is not about church things, but algo que no nevertheless, se trata de la iglesia, we get caught up in those things. nos atrapamos en esas cosas, And yes, we have to make sure that our ends meet. y sin embargo tenemos que We also have to cerciorarnos make sure that the ends of our very existence, de que los fines de nuestra sociedad that of course is that our eternal salvation. es nuestra salvación eterna. Lord, we pray that the course of our world may be directed Ojalá que el curso de nuestras palabras and that your church may rejoice y que la iglesia pueda regocijarse in her devotion. en su devoción. Very important words there. Son palabras importantes. It sounded like a clarion call in every age of the church. In Roman times, there was a En épocas romanas, secular power over the church. Well, el poder de la iglesia formulating in a way and didn't even have its freedom yet. todavía ni siquiera tenían libertad. Other heretical viewpoints encroached on the church, so there was almost like an enemy from within. Caesaropapism, which was the marriage, in a sense, of the papacy to the government at the time, and all those tilt-a-whirl type of expressions that either Las enhance expresiones or enhance the que at the expense of the church. Those are encroachments of secular estas power. son palabras Revolution was another one. atrapadas. La Revolución Francesa también, se ven ahí el hecho de que estaban impresionadas y que el secularismo se alzaba. La religión, podemos ver, hace 2 siglos en el marxismo y el leninismo, y en Mao y en Castro, exponentes del socialismo que siempre desarraiga a la religión y comienza desde el principio para que pueda controlar los otros derechos de la religión. En algunos casos We would say it's okay if it's just está devotion. bien, está solo devoción. El Estado diría, bueno, la iglesia puede hacer lo que quiera, But it's not going pero no es así. No en las calles, no va a poder ayudar a otros. Vemos ese patrón que se está desarrollando en el pasado. Hoy, cuando vemos esto, este HHAC, que es un mandato que viene antes de nosotros, antes del comienzo del año, el mandato que la iglesia dice que tendrán que violar desde la conciencia, no se trata del catolicismo, sino de iglesia. Antes, nunca antes, el presidente ha sido complícito en ratificar that is directed in this a la religión, es decir, está implícito en este mandato y tenemos que comprender dónde es que va a cumplir su seguro, por así decirlo, y permitir los contraceptos. No, esa fue la forma que fue marcado. Muchos católicos sí siguen eso, utilizan el anticonceptivo, pero no es de lo que se trata.
forma parte de esto, es acerca básicamente de decirle a la iglesia lo que tienen que hacer. Básicamente es una imposición sobre la religión. Y encontraron eso los obispos, enseguida nos dieron una serie de cosas, primeramente la oración y el ayuno, pero también específicamente que la oración y el ayuno deben conducir al Día de Independencia, el 4 de julio, que insto a la gente que recuerden eso y se involucren. Otra cosa es el pararse y defender la religión, la libertad de la religión. Uno puede ir a la web, a la internet, y el 8 de junio muchas ciudades en el país habrá demostraciones a las 12 del día. Yo estuve en una en Filadelfia cuando lo hicieron, creo que fue en marzo, y fue algo hermoso. Lo hicieron en todas partes del país también. En Nueva York, sacerdotes pro vida reconocieron eso también. Yo estaba en Filadelfia, pero muchas partes del país. El 8 de junio es el día. ¿Por qué no involucrarse y mostrar el apoyo que tiene que mostrar? No podemos asumir las cosas, tenemos que llevar nuestra fe en nuestra manga. También es la desobediencia civil que puede seguir, no es algo que esperemos, pero que tiene que formar parte del arsenal que responde a proteger la actividad religiosa. También es algo que pueda continuar como signo profético, no es ahí, sino para que lo que quiere que Dios suceda, como hicieron a sus profetas. En la primera lectura del día de hoy escuchamos con Pedro, aquí sería un silencio no violento, y entonces hay demandas judiciales. Sacerdotes pro vida fueron los primeros en utilizar demandas y están lidiando con ello, pero me siento muy contento de ver, y estoy seguro de que muchos estamos muy contentos también. 13 diócesis que han presentado una demanda, ellos también han asistido a presentar demandas. Fíjense que no es la totalidad de la ley de la atención de la salud, se ha mencionado esto en la Corte Suprema. No sabemos el resultado todavía de eso. Estamos hablando de esta parte que insiste y que insiste en realidad en cuanto a compañías de seguros para anticonceptivos, ligación, etcétera, de lo que está opuesta a la iglesia. Ven que es algo que tiene que ver con la enseñanza de la iglesia. Por lo tanto, nuevamente, eso no es tan solo los anticonceptivos, es no en contra de algo en particular, es como el fútbol, es algo que se juega en la libertad religiosa, en contra de la enseñanza de la iglesia, en que el Estado debe estar desligado y en definir lo que se supone que digan las iglesias, y ese no es como deben continuar su política. En contra de toda religión, no es en contra de la religión católica, porque esta es una política que puede estar aquí en su lugar y afectar a otras religiones, sino no tan solo las religiones, porque es el derecho de la libertad de religión y se viola aquí. ¿Qué va a suceder más allá? Quizás con personas que no le importe la religiosa. Sin embargo, lo que puede suceder es que a causa de que esto ha sido puesto en vigor y que el Estado puede encargarse de este tipo de derecho, puede suceder que otros derechos sean rescindidos también a medida que transcurre el tiempo. Tenemos que ser conscientes de ello. Por lo tanto, esto es algo sin precedentes. Tenemos que orar por ello y tenemos que actuar. Es el espíritu del Pentecostés y de la primera lectura. Por lo tanto, prepárense, vivan sobriamente y fíjense en la gracia que piensan que se les traiga en la revelación de Jesucristo. Pedro también dice, bueno, al igual que los hijos obedientes que no actúan con el cumplimiento de su ignorancia anterior, cuando hemos llegado al punto de encontrar en la vida que hemos visto la luz, como así se dice, no podemos regresar, no podemos encender, podemos apagarla, tenemos que pasárselo a otros. Por lo tanto, no hagan eso por ignorancia, sino que como Él que hizo todo lo que pudo en su conducta, está escrito, sean santos porque yo soy santo. Por lo tanto, estamos nuevamente hablando
de las cosas de última importancia. Así es que Dios nos ha llamado para estar en todas las dimensiones del mundo, en muchos proyectos distintos, en muchas iniciativas que están para cambiar. Todo eso llega y cae bajo la comprensión de que queremos seguir el plan de Dios. Y eso es lo que abarca todo. Concédenos, Señor, te oramos que el transcurso de nuestro mundo sea dirigido por tu regla pacífica y que tu iglesia pueda regocijarse sin problemas en su devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.